¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de video, a esta charla por parte organizada por la Feria Nacional del Libro de León y por el Instituto de Cultura de León. Soy Antonio Marx, soy el coordinador editorial de Paraíso Perdido, y esta tarde vamos a hablar de una colección reciente de nombre Árbol Adentro, que es exclusiva de cuento. Y bueno, para hablar de esta colección vamos a hablar con los autores de los 3 primeros títulos publicados en esta, pues en Árbol Adentro. Estos son Habitaciones, de Alberto Mendoza. Es un libro de cuento que además, bueno, obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2019. Tenemos también el libro de cuento de Itzel Guevara, es Domingo de Summertime, justo ahora que estamos a unos días de que inicie el verano, bueno, se antoja leerlo. Y El terco rezo de las nubes, de Pedro Zavala, que es un libro con cuentos de ciencia ficción, pero que no los podemos dejar solo como de ciencia ficción, hay muchísimas más cosas ahí. Entonces, pues vamos a comenzar con Alberto. Me gustaría que él nos hablara un poco de cómo fue que surgió el proyecto Habitaciones, si estaba seguro que iba a ganar el premio que lo mandó, si lo tomó por sorpresa, y pues cómo se siente ahora que es autor publicado, ¿no? Entonces, Alberto, te paso la voz. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, agradezco a la FENAL, al Instituto de Cultura y obviamente a Paraíso Perdido por la gestión y la invitación. Bueno, a la pregunta de Antonio de si pensaba ganar, digo, la verdad no. Yo creo que todo el mundo que envía un trabajo a un concurso tiene de alguna manera el anhelo, ¿no? Tiene el interés y el deseo de ganar, pero a final de cuentas sabes que estás compitiendo contra otros libros y otros autores, por lo tanto, pues es un poco como una moneda al aire. El libro comenzó realmente a escribirse hace, yo creo que más de 10 años, en el sentido de que no era propiamente un proyecto que ya tuvieras consolidado, simplemente eran temas que me gustaban, siempre los cuartos, las habitaciones. Cuando uno viaja, el estar en un hotel, por ejemplo, siempre el caminar por los pasillos y no saber lo que está sucediendo dentro de cada cuarto, siempre era como la curiosidad, ¿no? Siempre había como esta pregunta de qué estará pasando dentro, cómo, qué habrá en el interior, qué historias estarán guardando. Entonces, simplemente en el tiempo que he estado escribiendo, me di cuenta de que esa era una constante en las historias que tenía. Iba escribiendo cuentos y en algún momento tenía material suficiente con una temática particular que era, en este caso, los cuartos o las habitaciones, de diferentes lados, ¿no? Tanto retomando lo de los hoteles, también en las habitaciones privadas de tu casa, de tu departamento. Entonces, cuando vi la convocatoria para el Bellas Artes, comencé a ver qué criterios solicitaban y me di cuenta que podía aspirar a enviar mi trabajo. Y pues básicamente así fue. Lo envié, recibí la llamada sin estar seguro de quién era, entonces me agarró totalmente desprevenido la noticia de la premiación. Listo. Debe ser como muy, muy entretenido, bueno, no sé si entretenido, más bien esa expectativa de recibir una llamada, un mensaje que te anuncia que eres ganador de algo. No sé, sé que Pedro ya tuvo también esa experiencia, no sé si Itzel la ha tenido, pero no sé si Pedro quisieras como sumarte y compartir como esa emoción, ¿no? De recibir esa llamada donde te dicen, oiga, usted pues acaba de ganar un premio, ¿no? Sí, buenas tardes, Antonio. Gracias a la Feria Nacional del Libro de León y bueno, un saludo también a Excel, que estuvimos hace poco juntos, ¿no? en el Drink and Read de Paraíso Perdido. Saludos, Alberto. Y sí, es una experiencia, al menos cuando me tocó a mí, ¿no? La vez que gané el Mauricio Char,
con literatura Random House y Gandhi. Quien estaba llamando a mi teléfono era Cristina Rivera Garza. Entonces yo la había escuchado a ella en algunas de las entrevistas, ¿no?, que ella daba, ¿no?, y algunas de las charlas, ¿no?, que dio en la UNAM. Entonces tengo su voz, ¿no?, su voz fresca, y entonces yo no contestaba, estaba nadando o algo así, no recuerdo qué estaba haciendo. Y cuando contesté, luego identifiqué que era Cristina Rivera Garza. Entonces ella me dio la noticia, y lo primero que yo le dije fue: ¿eres Cristina Rivera Garza? Y ella me dijo: sí. Y yo dije: wow. Y entonces digamos que pasó a segundo término, ¿no?, la noticia del premio. Y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, pues vas cayendo como en la cuenta, ¿no?, de qué es lo que está pasando y demás. Pero de primera instancia, de primer momento, ¿no?, de recibir la llamada y sobre todo de escuchar a una de las grandes autoras, ¿no?, que en mi caso admiro, ¿no?, con un trabajo excepcional, ¿no?, y con un jurado como el que estaba en ese momento, Emiliano Monge, el maestro Lebedev, Andrés Ramírez y la gran Fernanda Melchor. Pues bueno, fue como increíble, porque aparte te llaman y te dicen: puedes llegar en 20 minutos, estamos aquí por iniciar la conferencia de prensa. Entonces fue muy grato, ¿no?, encontrar a todos ellos, ¿no?, a estos escritores a los que he leído, a los que admiro, y sobre todo, ¿no?, recibir un premio, ¿no?, de manos de ellos, pues fue grandioso, ¿no?, estuvo bueno. ¿Tú, Itzel, tienes alguna experiencia parecida? No necesariamente, no sé si un premio, pero alguna llamada que te haya como alegrado la vida, por así decirlo. Oh, sí tengo mis llamadas de finalista, que esas son muchas, ya lo platicábamos en la reunión pasada, que yo soy lady segundo lugar, entonces sí hay varios que me han llamado, ¿no? En alguna ocasión me hablaron de un premio que fui mención honorífica, y entonces la voz era, ahorita lo que decía Pete me lo recuerda, yo hubiera querido que fuera una voz conocida para mí, ¿no? Pero no, era como Germán Robles en El Vampiro, con esa voz así toda muy profunda y todo, y me llamaban para decirme: ganó usted una mención honorífica. Entonces, bueno, no fue como tan interesante, pero sí, claro, cuando recibes el mail de que quedaste finalista y que se va a decidir, y otras de las que nunca nadie me notificó, y me fui a enterar después de que había quedado por ahí también en algún lugar. Entonces, pues siempre se siente bonito, ¿no? Siempre se siente bonito como ser considerado, sobre todo cuando no te lo esperas, ¿no? Yo lo que hago cuando mando a concursos es que me olvido, rompo las fechas y no las tengo en la cabeza, porque si no estoy como muy obsesionada con la fecha, y entonces yo lo rompo y no me acuerdo, y a veces viene como la sorpresa. Claro. Bueno, también habló Alberto un poco de su libro de habitaciones. Pensando en quien nos está viendo esta charla, me gustaría, bueno, y aprovechando que estás tú con el micrófono abierto, Itzel, vamos hablando un poquito de Domingo de Summertime, que es un libro de cuentos, 10 cuentos, que tienen, bueno, el título hace referencia evidentemente a Janis Joplin, pero además la música, como también lo estuvimos platicando el miércoles pasado, es una especie de hilo conductor así medio intertextual, por así decirlo, en todos los cuentos. Pero sobre todo creo que a mí me gustó mucho el libro desde que lo leí, porque siento que son como personajes solitarios, desprendidos, en ambientes, digamos, hostiles, o al menos que no es su ambiente, que tienen que enfrentarse a eso, que se preguntan por qué me vine, o cómo vine a acabar aquí, pero al final de cuentas muy humanos, y yo siento que muchos nos podemos identificar con más de alguno de los protagonistas, o si no exactamente con ellos, con las situaciones que están viviendo. Yo creo que más de alguna ocasión nos hemos tenido que enfrentar a situaciones parecidas, ¿no? Pero me gustaría que comentaras un poquito más de Domingo de Summertime. Bueno, pues eso que dijiste es exactamente, ¿no? O sea, no sé, a veces hay como tanto que decir sobre, ¿no?, sobre las cosas, y de repente un cuento o un libro de cuentos, ¿por dónde lo abordas, no? O sea, hay tantas temáticas, hay tantas cosas como volando ahí, y en efecto, la pregunta, justo lo que decías, ¿cómo diablos fui a terminar aquí? Es un poco como
como lo que sucede en algún momento en todos los personajes, ya sea cómo diablos fui a terminar en esta relación, cómo diablos fui a terminar en este lugar, en este país o en esta situación anímica, ¿no? Pero todos se lo preguntan de alguna manera y todavía lanzaba una pregunta la vez pasada que hoy sí voy a responder, que justamente tiene que ver con el libro y es el tema del lugar, el paso. El libro tiene varios cuentos que están ubicados, en algunos casos se dice y en otros no, pero digamos que todo el ambiente está ubicado en El Paso, Texas. Y tú me preguntabas que por qué era como tan importante o si había realmente ahí algo, ¿no? Al respecto, por qué había elegido eso. Y es que este libro yo lo escribí cuando regresé de pasar una temporada en El Paso, Texas. Entonces, yo estuve un año en la maestría, en el MFA de Creación Literaria de la Universidad de Texas. Y yo cuando estuve ahí, el clásico de me voy, lo dejo todo para escribir. Ahora sí me voy a probar si puedo ser escritora. Entonces, dejé la chamba, dejé la casa, dejé los amigos, dejé todo para irme a un año, dije yo, a probarme si podía ser escritora. Y por lo que pasó es que pasó de todo, menos que yo hubiera escrito. Yo no escribí nada, escribí un cuento estando allá y eso porque ya tenía muchas notas y tenía muchas cosas avanzadas y pude escribir justamente el cuento de Domingo de Summertime, fue el que pude escribir ahí. De ahí afuera no escribí nada. Pero yo me decía, cuando regrese, yo sé que voy a poder escribir. Cuando regrese, era como mi mantra para sentirme tranquila. Y justo cuando regresé fue con la distancia que pude empezar a escribir. Y lo primero que escribí justamente fueron los cuentos que tienen que ver con la ciudad. Y es que pasó de todo, o sea, pasó de todo estando allá, pero quizás una de las cosas a las que me enfrenté constantemente fue a de repente decir qué diablos hago yo aquí, ¿no? O sea, ¿cómo acabé aquí, ¿no? Sobre todo porque yo venía con una idea muy romántica de dedicarme a escribir y pues no más no. Entonces, una de las cosas como que fue más choqueante para mí fue la geografía, fue el lugar, fue el clima, fue el cambio. Yo vivo en Jalapa, en Veracruz, y aquí pues todo es verde, absolutamente todo es verde. Y lo primero que pasó es que yo iba en el avión y de repente volteo, veo en la ventanilla del avión y todo es café. A donde yo volteé era café y dije, ¿dónde vine a caer? ¿Dónde estoy? Entonces, de hecho, esa frase la dice uno de los personajes en el cuento. Y desde ahí, pues, la ciudad, todo. Y además me parece que El Paso es como una ciudad muy literaria. Es una ciudad que tiene como muchos elementos para explotarse. Y bueno, pues, por eso sí es como muy importante para mí el lugar, porque sí fue lo que detonó la escritura de todos los cuentos y el tono, además, ¿no? De todos los cuentos. Bien, me gustaría, bueno, ya que nos compartiste esta como idea de renunciar para apostarle todo a la escritura, Alberto, Pedro, ¿alguno de ustedes ha también estado en ese momento en que dicen, va, me la voy a jugar por la escritura? ¿Lo han hecho? Y si lo han hecho, ¿les resultó la apuesta? ¿Lo que son ahora podría ser la respuesta a esa pregunta? ¿Quién quiere empezar? Sí, en mi caso sí, creo que es una apuesta constante y bueno, al principio es difícil, ¿no? Es tardado. Yo comencé escribiendo pues desde muy niño, ¿no? Hacía como estas cositas para agradar, ¿no? En cierto modo a mis padres, pero conforme fue creciendo mi obsesión y conforme fue creciendo mi amor por los libros, por la literatura, pues bueno, no queda de otra, ¿no? Más que aventurarse como en ese camino de la escritura. Y a mí lo que funcionó o lo que salió primero fue una beca del FONCA, ¿no? Recuerdo, y bueno, a partir de ahí esa beca del FONCA se fue encadenando y de ahí salió el libro Olin Sinatra, que fue otra vez el premio Mauricio Echar. Y previo a eso también fue como el contacto, ¿no? Que tuvimos con Paraíso Perdido para la publicación de este libro de cuentos, ¿no? El terco rezo de las nubes, que un mes y medio, ¿no? Antes de ganar el premio,
pactamos, ¿no? Que quedamos, se acordó, ¿no? Que sería publicado. Y sí, o sea, es una apuesta constante, es una apuesta, yo creo que en algunos momentos llega a ser, para ponernos un poco dramáticos, a muerte, ¿no? Te lo tomas como tan en serio, ¿no? Que hay como un olvido de lo que pasa incluso a tu alrededor, ¿no? Es parte, ¿no? Como de esta frase o comprensión de Steiner, ¿no? George Steiner, este gran crítico literario, ¿no? Que a contrapelo de Harold Bloom decía, ¿no? Que el escritor es aquel que no puede comprender la realidad, ¿no? Que está incapacitado para comprender la realidad. Y en ese acto, ¿no? En esa búsqueda, en esa apuesta de creación, ¿no? Es que podría acontecer el hecho de tener grandes obras narrativas como las que nos anteceden, ¿no? En algunos de los momentos históricos, ¿no? De la literatura. Entonces, es una moneda al aire, desde luego, es una apuesta constante. En algunas ocasiones aparece, ¿no? Se obtiene la publicación, o conoces algún par o algún interlocutor. Para mí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Encontrar lectores, ¿no? Que se reflejan en tus palabras, y también este tipo de diálogos, ¿no? Como este que tenemos ahora, el que tuvimos el día miércoles, ¿no? Donde puede estar más cercano, por ejemplo, a las ideas de Itzel, a las ideas de Laura. Entonces creo que digamos que paga, ¿no? Paga en el sentido de encontrar gente con la misma obsesión que tú, escribir. Alberto, ¿tú qué quieres comentarnos? Hola. Bueno, primero voy a hacer un pequeño comentario a respecto de lo que platicaba ahorita Itzel. Yo cuando leí Domingo de Summertime pensé mucho en Ciudades Desiertas, de José Agustín. De pronto, estos ambientes que platica, estos páramos de pronto distintos a lo que es nuestro país, estos personajes que son como también búsqueda y persecuciones, ¿no? De pronto, bueno, solo quería comentarlo porque disfruté mucho cuando lo leí. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, yo en algún momento, bueno, yo sobra decir que estuve en una carrera, yo estuve estudiando mercadotecnia, que era como mi primera carrera, y en algún momento decidí dejar esta carrera por estudiar letras, porque pues a final de cuentas siempre estaba ahí más presente la pasión de lo que realmente yo quería hacer, que era dedicarme a la literatura, dedicarme a la escritura, ¿no? El haber estudiado una carrera o haber intentado estudiar otra carrera obedecía más a fines económicos, a fines sociales. Y ya a partir de que tomé esa decisión de entrar mejor a letras, de dedicarme de lleno a lo que yo quería, pues ha sido un constante de decisiones que tienen que ver precisamente con este fin, ¿no? Entonces, más allá de decir si he dejado todo para dedicarme a la literatura, creo que a final de cuentas todo lo que he hecho, todos mis empleos, toda mi formación, siempre he tenido como estos guiños, ¿no? O sea, siempre he buscado trabajos que me acerquen ya sea al trabajo de corrección, al trabajo de redacción, al trabajo de edición. O sea, de algún modo son trabajos que me mantienen en la palabra escrita. A lo mejor no todos tienen que ver con literatura, pero sí me permiten como estar todavía en este juego de la narrativa, en el juego de la redacción. Entonces, por ejemplo, en este momento yo, mi último empleo yo lo cambié precisamente porque encontré un trabajo que me permitía tener más tiempo para escribir. Entonces, lo que me guió, por ejemplo, ahora es más que nada, no ni el sueldo ni las prestaciones, sino realmente que me di cuenta que era un trabajo donde iba a tener al menos la mitad del día para poderlo dedicar únicamente y exclusivamente a la literatura. Entonces creo que mi apuesta, a final de cuentas, sí ha estado también por ahí, y pues he llegado de alguna manera, ¿no? También, y aún falta muchísimo trabajo y empeño en esto, pero... Pues muy bien. Y ahora quisiera hablar bueno, que Pedro, Pete, para los amigos, pues hablemos un poco del terco rezo de las nubes, ¿no? También ya se ha comentado que de alguna manera estos cuentos, bueno, no de alguna manera, sino que estos cuentos se escribieron hace tiempo
cuando tú asistías al taller de Alberto Chimal, ¿no? Que es uno de los escritores, pues yo creo, más importantes de México actualmente, ¿no? Y por otro lado, bueno, también hay mucha conexión o hay muchos guiños a maestros del género, ¿no? Philip K. Dick, sobre todo, pero no es el único, hay muchos más. Y bueno, y creo que yo te comenté alguna ocasión en una charla que a mí sobre todo, bueno, a partir también de la portada, que, bueno, es genial, de Beteo, y pues me recordó mucho a esta serie Dead Love and Robots, ¿no? Que incluso por ahí Beteo tiene ilustró una de las historias, que además esa historia yo estoy seguro que podría ser tuya, o sea, entonces yo me quedo, siento tu libro como en esa atmósfera, en ese pequeño corto, siento, así me imagino tus cuentos, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, también tengo mis desviaciones de editor y de lector y de todo, entonces mejor cuéntanos tú un poco de El terco rezo de las nubes. Sí, así como lo has dicho, es un libro que nació hace algunos años, cuando formaba parte del taller de Alberto Chimal, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Era un taller de cuento itinerante que podía ser los jueves, los miércoles, los sábados, entonces teníamos que estar como al pendiente, ¿no? A dónde iba cambiando. Y a partir como de ese momento, ¿no? La primera intención que yo tuve era como rendir un tributo, un homenaje a las lecturas, ¿no? Que en mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Yo encontré en la biblioteca de mis padres una biblioteca de personas dedicadas a la medicina, una biblioteca muy grande, una biblioteca con muchos temas, mucho arte, y en uno de los espacios de esa biblioteca encontré ciencia ficción, ¿no? Encontré Isaac Asimov, encontré Ray Bradbury, ¿no? Que fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo quise, ¿no? Dedicarle, ¿no? Una especie de carta de amor a la ciencia ficción a través de los textos, ¿no? Digo, los textos, bueno, resultaron en otra cosa, son textos de cyborgs que venden drogas, ¿no? De contrabandistas, de cazarrecompensas, y que está como dividido en tres grandes partes, ¿no? A la par de ir como escribiendo, bueno, me di cuenta que eran tres líneas, ¿no? Las líneas principales del libro. La primera de ellas, ¿no? Viajes y despedidas, la segunda, contrabandistas y cazarrecompensas, y la última, androides, cyborgs y robots, ¿no? Y está muy vinculado, ¿no? Como bien dices, con la estética cyberpunk y post-cyberpunk, ¿no? Con la que pues muchos de los que nacimos a principios de los 80s y crecimos durante los 90s, pues estuvimos relacionados, ¿no? En específico con Blade Runner, que es una de las grandes películas, ¿no? que yo veo cada que puedo, ¿no? Que me gustan mucho, y está muy inspirado en esas atmósferas, ¿no? Como bien dices. El capítulo al que haces referencia, ¿no? Donde está Beteo, ¿no? Como que hace el arte de ese capítulo de Love, Death and Robots, esta serie de Netflix, es el de Cima Blue, ¿no? Que es un artista. Es genial el capítulo, y en cierto modo es un capítulo melancólico, no es un capítulo en donde hay como esa crítica, ¿no? de la tecnología, ¿no? Como esa crítica también de un momento social y específico determinado, pero a la vez también hay un momento como de reflexión profunda, ¿no? sobre quiénes somos, ¿no? sobre hacia dónde vamos, ¿no? Sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Sobre la quietud, sobre el silencio, ¿no? Entonces, cuando estuvo listo el libro, yo le pedí justamente a Patricio, ¿no? Que me obsequiara la portada, ¿no? Y a raíz de estar dialogando con él, bueno, él tuvo la generosidad de obsequiármela, ¿no? Ya, le agradezco mucho, y después de eso hizo una interpretación, ¿no? de los Nebula Puppets, que es una banda que aparece al interior del libro de cuentos, en donde, bueno, hace la interpretación, y durante las presentaciones en Ciudad de México repartimos algunas de esas litografías, ¿no? Retrabajadas e intervenidas, ¿no? Entonces, el terco rezo de las nubes, pues es una carta, ¿no? De amor a la ciencia ficción, y sobre todo es también una evolución de mi obsesión de infancia, ¿no? Digamos que parte como de esos dos presupuestos.
Y bueno, son cuentos melancólicos, ¿no? Que intentan también pensar la realidad presente, ¿no? Cuando uno piensa en ciencia ficción, en cierto modo, piensa como en lugares futuros, ¿no? En momentos posteriores, en tecnología, en una especie como de intentar pensar, ¿no? Qué es lo que va a acontecer en un momento dado, ¿no? En el futuro. Pero en cierto modo la ciencia ficción también es una narrativa del presente, es una narrativa sociopolítica crítica del presente, ¿no? Porque nos muestra en cierto modo lo que las cosas no están siendo y lo que las cosas pueden llegar a ser a través de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, para quien se acerque al libro, ¿no? Encontrará ahí muchas referencias, ¿no? A momentos sociales y políticos que nos toca vivir ahora, ¿no? Hay políticos por ahí corruptos, hay muchas contacto con estupefacientes, con drogas, ¿no? Hay artistas mecanizados, etcétera, ¿no? Entonces, es un libro que me permitió desahogar por ahí también ese interés, esa parte, y nada, ¿no? Con una gran influencia, ¿no? Un gran diálogo, pues, yo diría, con Philip K. Dick, ¿no? Que es uno de mis autores favoritos. Claro, yo creo también, y bueno, espero que ustedes estén de acuerdo, que si bien el trabajo de escritura es un trabajo que implica, vaya, arduas jornadas, está muy relacionado con la lectura. De repente, como editor, a nosotros nos llegan ocasionalmente, a veces no tan ocasionalmente, manuscritos donde, bueno, uno nota que la persona que escribe no es lectora. O sea, para mí es básico que alguien que quiere ser escritor, primero debe ser lector, ¿no? O creo yo. Me gustaría que, bueno, son dos preguntas en una, voy a hacer trampa. Me gustaría que me comentaran o que nos comentaran cuál es como su experiencia ideal de lectura, dónde les gusta leer, cuándo, cómo le hacen, o sea, el momento en que digan, ok, ese es el mejor, así disfruto yo leer, ¿no? Y bueno, y la otra pregunta tiene que ver, pongámonos un poco nostálgicos. ¿Tienen memorias de su infancia relacionadas precisamente con la lectura? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi primer contacto con los libros vino a través de mi abuela, que se ponía y nos leía a mis hermanos y a mí algún cuento, ¿no? Y es algo que todavía lo tengo muy presente, casi la escucho. Y bueno, pues detonó que ahora tal vez esté aquí en esta charla con ustedes. ¿Quién quiere responder? ¿Quién inicia las respuestas? No, se me hace que Itzel quiere. Me viste la cara de que ya quería yo responder. Lo de la historia de la lectura, fíjate que en realidad yo soy mediadora de lectura, soy promotora, y entonces una de las cosas que a mí me hubiera encantado, quizás de niña, hubiera sido tener a alguien, ¿no? Que fuera como un mediador. Me hubiera gustado mucho. No, yo no tuve a nadie que me leyera, pero sí tuve otras cosas que fueron las que a mí me llevaron a la literatura o a la lectura o a amar la lectura. Y fue, por un lado, una biblioteca en casa que no tenía prácticamente cosas de literatura, tenía muy pocas, pero fue una biblioteca a la que yo tuve acceso sin ninguna restricción, y eso es algo maravilloso. Ahora yo como promotora, no sé si permitiría un acceso como tan abierto a los niños, ¿no? Pero yo no lo tuve. A mí me dejaron que yo entrara a esa biblioteca, que agarrara los libros que yo quisiera, que descubriera lo que ahí había. Y aunque había muy poca literatura, yo di con los libros de literatura. Tuve un momento que yo recuerdo como muy importante fue, bueno, yo tuve padres maestros, y entonces pues mis hermanos y yo fuimos como el experimento, ¿no? De esos padres de los 70s que enseñaban a sus hijos en casa. Entonces nos enseñaron a leer muy pequeños. Antes de los 4 años yo ya leía, y por eso me metieron a la primaria. A los 4 años hicieron trampa para que me dejaran entrar, porque ya leía.
Entonces, yo sí recuerdo el momento en el que yo aprendí a leer de corrido, porque yo leía, me enseñaron por sílabas, y tengo el libro todavía marcado por sílabas con el que me enseñaron a leer, y recuerdo perfectamente el día en que pude leer de corrido y entendí, ¿no? Porque entonces tú estabas como tan preocupado en las sílabas, ¿no? Que no sabías, ya te perdías, ¿no? Que quién sabe qué cosa decía el texto. Y yo lo recuerdo perfectamente y para mí fue la iluminación, saber que de ahí en adelante yo no necesitaba a nadie para tener acceso al libro, que yo ya tenía acceso directamente al libro. Y fíjate que, bueno, sí tuve una biblioteca infantil, aunque no era mía, era una biblioteca que había en la ciudad, y en realidad a mí me mandaban a cursos de pintura y de teatro y de no sé qué, y había una biblioteca donde podías esperar en lo que llegaban tus papás por ti. Mi hermana recuerda esa biblioteca como la cosa más horripilante. A la fecha dice que se vomita cuando piensa en estar ahí esperando a que llegaran por nosotros. Y yo lo recuerdo como el momento de los momentos más felices de mi infancia, que se tardaran para poder estar en la biblioteca. Y de hecho, cuando tuve mi primer trabajo como bibliotecaria, hice una especie de copia de esa primera biblioteca, que tenía los estantes bajitos para que los niños pudieran agarrar los libros, tenía cojines, tenía un montón de cosas, y ahí yo leí todo lo que yo no tenía en casa para mi edad, y lo que no había, pues en una época en que tampoco había tanto, ni había tanto acceso a libros infantiles. Y por último, algo que fue muy importante y caigo en la cuenta apenas de la importancia de eso, fue la música. O sea, a mí no me leían, pero nosotros hacíamos viajes en coche a Ciudad de México, a la playa, a algún lugar, siempre en coche, y todo el camino iban los cassettes, ¿no? de música, todo el camino, y especialmente recuerdo los de Oscar Chávez, por ejemplo. Entonces, eran cuentos, eran historias. La niña de Guatemala que se le murió de amor, era una cosa. Y yo la escuchaba una y otra vez, a ver si en algún momento ya no se moría la pobre niña de Guatemala, y era terrible y era maravilloso, ¿no? Entonces, el comandante Che Guevara, cuando lo matan, es decir, el jilguero que cantaba y no podía volar y estaba atrapado, y eran puras historias. Entonces, creo que la música en ese sentido sí tuvo como mucha influencia como parte, para mí, de la literatura, ¿no? ¿Quién sigue? Alberto, Pedro. Ya. Fíjate, yo bromeo siempre y digo que soy lector tardío, pero porque luego cuando estuve en la carrera había compañeros que siempre decían que ellos a los 7 años ya leían, o a los 8 años ya leían obras importantes de la literatura. En mi caso realmente creo que fue hasta la etapa casi por finalizar la preparatoria cuando encontré el amor por la literatura y los libros, concretamente en el sentido literario. Sin embargo, mi papá es maestro de secundaria, entonces siempre tuvimos en casa grandes enciclopedias, libros que en ese momento no entendía mucho. De pronto recuerdo que teníamos también una enciclopedia infantil de Disney, pero pues uno se iba más por los dibujos en aquel entonces, y etcétera, ¿no? Pero realmente creo que mi influencia en cuanto al gusto por la lectura real fue hasta que estuve en la preparatoria. Fue en función de mis profesores de literatura y en la manera en que te contaban las historias que te hacían. Era mostrarte una manera de interpretación tan apasionada que tú no te quedaba otro remedio que aceptar que tú querías tener eso en tu vida, ¿no? O querías hacerlo, querías vivirlo igual que ellos. Entonces, a partir de ahí fue que me clavé mucho con empezar a leer mucho. Regreso un poquito a mi respuesta a la pregunta anterior. Por eso es lo que decía yo, que pese a que me fui a otra carrera, siempre había como este gusto, este gusanito por quererme dedicar a algo que tuviera que ver con la literatura. Bueno, ese es mi acercamiento, no es nada singular a la lectura. Y en cuanto a la pregunta de los espacios, fíjate que yo leo muy cómodo realmente en el departamento donde estoy viviendo ahorita, porque yo soy bastante inquieto. Entonces yo soy de los que estoy leyendo de pronto en el sillón, al siguiente escena o siguiente capítulo ya estoy arriba de la mesa o estoy en el suelo.
Entonces me siento muy cómodo porque puedo leer como quiero, me detengo para prepararme un café, bueno, cosas que en la calle probablemente es muy difícil, ¿no? Normalmente en los cafés y toda esta idea los prefiero más como en la idea de ir a editar algo, a corregir algún texto, o sea, ya cosas más concretas, pero como plus, digamos, sí me creé el hábito de ser lector de cuentos en los transportes de camión. En el trayecto al trabajo sí me acostumbré a siempre traer un libro de cuentos porque era más o menos lo que me permitía, ¿no? Pero es más por satisfacer una necesidad de que te aburres en el camión. Pero bueno, mi espacio ideal realmente es el lugar donde vivo. Pues en mi caso, la parte como del acercamiento, ¿no? Ese primer acercamiento a la literatura, pues sí estuvo completamente mediado y marcado por mis padres, ¿no? Recuerdo una de las imágenes, ¿no? más memorables que tengo es mi padre sentado en su escritorio, ¿no? En su estudio, y leyendo, ¿no? Estudiando, ¿no? Él es cirujano. Y bueno, fue formador, ¿no? De muchos de los grandes cirujanos, ¿no? De este país. Y yo lo recordaba, ¿no? Yo lo recuerdo leyendo, estudiando, ¿no? Sentado. Yo decía, bueno, ¿qué tendrá eso, ¿no? Para que este hombre se quede ahí tanto tiempo, tantas horas. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Y que me fue acercando a los estantes, ¿no? A los libros, ¿no? A lo que yo iba encontrando en mi casa, pues me encontré cosas alucinantes, ¿no? Como las que ya mencionaba. Recuerdo, por supuesto, la primera vez que descubrí El hombre ilustrado, ¿no? Por ejemplo, esta colección de cuentos, ¿no? De Ray Bradbury, 18 cuentos, ¿no? En donde uno de ellos, ¿no? El hombre ilustrado, justamente, ¿no? Por eso lleva ese libro, ese título. Entonces es como una especie de vagabundo que tiene el cuerpo tatuado, ¿no? Y ese cuerpo tatuado va contando historias, se van moviendo. Entonces cuando yo llegué a eso, ¿no? Así, siendo un niño, o sea, sí dices, ¿qué es esto, no? A la par de eso, ¿no? También la cercanía que nosotros tuvimos desde muy niños, mi hermana como yo, con la literatura también estuvo mediada por la formación en casa, ¿no? Provenimos del mundo del protestantismo, ¿no? Fuimos como en cierto modo formados, ¿no? Desde esa perspectiva, pero en el protestantismo ilustrado, ¿no? En el protestantismo que creía en el libro, en el protestantismo que daba, ¿no? Como el interés, ¿no? A la lectura, por ejemplo, ¿no? Recuerdo ahora, ¿no? Que se cumplen años, ¿no? Del fallecimiento de Monsiváis, que haberlo visto, ¿no? En alguno de los foros, ¿no? A los que yo tuve acceso durante mi infancia y después en mi adolescencia, ¿no? De entender, ¿no? O acercarme al menos, ¿no? A degustar el lenguaje, ¿no? En específico, la Biblia del Oso, ¿no? La Biblia, la Reina Valera, la traducción de 1909, ¿no? Que era la preferida por Monsiváis. Bueno, pues es una joya, ¿no? En el sentido de el trato que hay, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? El trato que hay acerca, ¿no? De toda la poética, ¿no? Que se recupera en cada una de estas líneas. Entonces, bueno, también José Emilio Pacheco, ¿no? Y Sergio Pitol, amigos cercanos de Monsiváis, recuperan, ¿no? Después de encontrarse con este momento específico, ¿no? De ese mundo protestante ya lejano, ¿no? ¿No? Entonces, creo yo que también eso tuvo mucha importancia para mí. Entonces fue eso, como el ver a mi padre, ¿no? Sentado largas horas estudiando, viendo obras, tienen muchos libros, ¿no? de arte, ¿no? Los impresionistas es algo con lo que se quedó clavado mucho tiempo, ¿no? Y pintando sus óleos, ¿no? Él siendo médico, cirujano, pero a la vez haciendo todo esto. Entonces me levantó a mí, ¿no? Me despertó como esa parte de buscar en el arte, ¿no? En las letras. A la pintura no llegué ya. Mi hermana sí fue un poco por la pintura, yo también estudié medicina, pero fue ese contacto, ¿no? Que en la casa lo vivíamos como una forma muy orgánica, ¿no? Con los óleos, ¿no? Con las pinturas, con la biblioteca tan grande, ¿no? Con los impresionistas, con los libros, con la ciencia ficción, con todo este mundo del protestantismo ilustrado. Entonces,
para mí fue como muy orgánico, muy natural como acercarme a eso. Y en ese interés, ¿no? De pronto descubrí a los tigres de la Malasia, ¿no? A Sandokan. De pronto empiezas a ver ahí historias y dices, ¿qué es esto, cabrón? ¿No? Cuando eres un niño y encuentras eso, es algo que te vuela completamente en la cabeza y que no quieres soltar y que no quieres dejar. Entonces, es un momento como de apasionamiento como súper profundo, ¿no? El que yo recuerdo y tengo como en mente de mi infancia ya y en relación con los libros, ¿no? Y así creo que lo sigo viviendo. La otra pregunta era el espacio, ¿no? Ideal de la lectura. Yo creo que en ese sentido depende más de los libros, más que de los espacios, ¿no? Yo me he encontrado leyendo sin importar el tiempo, sin importar si haya comido o no, si las condiciones climáticas, por ejemplo, cuando he encontrado libros verdaderamente que me sumergen, ¿no? En sus páginas, en sus aventuras. Recuerdo, por supuesto, Trópico de Cáncer, ¿no? Esto lo leí como en una estación de trenes, ¿no? Entonces he leído en estaciones de trenes, pues he leído en aviones, he leído en mi casa, he leído en sofás cómodos, ¿no? Al lado de café, de un té, acompañado de cerveza, de vino, etcétera, ¿no? Pero yo creo que mi espacio ideal de lectura en realidad no depende mucho, ¿no? del lugar, sino del libro, ¿no? De cómo me atrapa y cómo me vincule con él, ¿no? He leído en muchos lugares, ¿no? En la calle, sentado, pues en una banqueta, esperando, por ejemplo, ¿no? A alguien, ¿no? Como comenta Alberto también, en el transcurso, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Sentado, ¿no? Por ejemplo, en algún autobús, ¿no? He leído en el tráfico, ¿no? Cuando vas manejando, ¿no? Y de pronto, pues todo se para, ¿no? En la Ciudad de México, he leído ahí también. Entonces, pues digamos que depende para mí muchísimo del libro, ¿no? Depende mucho del libro. Y bueno, ahora en la actualidad disfruto mucho leer con mi hijo, ¿no? Leer historias, me gusta mucho Oliver Jeffers, y las historias también de Elmer, el elefante de colores. Entonces creo que por ahí va un poco la respuesta. Muy bien, estuve chismeando en los comentarios de Facebook y hay uno de Alfredo Carrera que me pareció que puede ser también un buen ejercicio para quienes nos están viendo. Tal vez para ustedes va a ser un poco más difícil porque de alguna manera pide que ustedes se conviertan en su propio algoritmo. Dice que si pudieran comentar, por ejemplo, Domingo de Summertime te va a gustar si te gustó tal y tal libro. Y así con cada uno de sus libros. Entonces, bueno, ya de nuevo le pasé la estafeta a Itzel. Dice que no. Bueno, es más, les dejo la pregunta ahí. Voy a lanzar otra, pero vayan poniendo a trabajar a la ardillita. La pregunta sería, rescatando de nuevo el tema de la infancia y la lectura, si tienen un personaje o héroe literario de infancia o que se mantenga desde la infancia. A ver, ahí sí. ¿Quién responde? Esa sí me la sé, la respuesta. A ver, sí tengo uno que creo que ha sido además como mi único héroe de infancia, y es Oliver Twist. Amé Oliver Twist en esa biblioteca que tenía. Bueno, primero, de hecho, no fue por un libro que lo conocí, sino por una caricatura, una película de caricatura que me tocó ver de repente, y la historia me atrapó. Y después en esa biblioteca infantil a la que yo iba, encontré una versión para niños de Oliver Twist. Y a mí me impactó a tal nivel, o sea, yo siempre digo que es que la historia de un niño huérfano es que era lo máximo. No tener papás me parecía lo más interesante del mundo, ¿no? Lo más loco, lo más alejado quizás al mundo que yo tenía, y me parecía excepcional ser huérfano. Y fue como tanto mi amor por Oliver Twist que me inventé un juego que solo yo tengo un hermano y una hermana.
Solo mi hermano quiso jugar conmigo porque mi hermana era muy aguafiestas y le parecía muy extraño eso. Pero mi hermano, que es menor, pues él siempre me decía que sí a todo. Y entonces él jugaba conmigo a los hermanos huérfanos. Y entonces era como una serie, ¿no? Una serie, eso era lo maravilloso del juego. Que proponíamos los capítulos, bueno, los proponía yo, en realidad él solo le decía de qué iba y entonces ya lo dejaba que actuara, ¿no? Entonces era maravilloso porque tuvimos capítulos en terrenos baldíos, tuvimos capítulos en la casa de la abuela, tuvimos capítulos en cualquier lugar y era divertidísimo la idea de ser como supervivientes, de ser... me acuerdo que mi abuela tenía unas frutas de plástico en su casa y entonces nos robábamos las frutas de la abuela porque jugábamos a que íbamos a vender al mercado las frutas para ganar dinero y poder seguir subsistiendo. Y hubo un capítulo en el que la policía nos buscaba porque nos querían dar en adopción, porque éramos niños. Entonces, nos escapábamos. Entonces, eso yo lo recuerdo verdaderamente como mi máximo y parece mentira cómo te marcan esas primeras historias y cómo en un sentido, yo hablaba el miércoles pasado del libro de Emma Reyes, Memoria por correspondencia, y hablaba justamente de eso, que era como una vida de Oliver Twist, y entonces claro, yo sigo como un poco con esos primeros gustos y sigo no sé, deslumbrándome por esas historias un poco como dramáticas, pero donde al final todo sale bien. Eso me gusta. Algo que no le pasa a mis personajes, pero sí me lo permito en otros lugares. ¿Quién? Alberto, ¿no tienes nada que opinar? Bueno, en mi caso, yo creo que los Tigres de la Mala, ¿no? El Sandokan sigue siendo como este pirata, ¿no? Este pirata malayo, ¿no? Creo que sigue siendo como uno de los referentes, ¿no? Que yo en mi infancia encontré y que me deslumbró como completamente y que sigo manteniendo, ¿no? De hecho, hubo una especie como de continuidad, ¿no? de las obras de Salgari, ¿no? En un pequeño tomo que hizo Taibo, ¿no? Y por ahí aparecen como otra vez retratadas las historias. Pero bueno, creo que Los Tigres de la Malasia, desde luego, y Tintín, es así, para mí Tintín es clave, ¿no? También para entender como lo que me apasiona, ¿no? Este hecho, ¿no? Como de ir de pronto, ¿no? A las montañas del Tíbet o a la luna, ¿no? Teníamos también por ahí todas esas historias, esas historietas, y me gustaban mucho, ¿no? Me llamaba mucho como todo eso, la parte como de la aventura, ¿no? Porque a la par como de toda esta vivencia como orgánica en relación con el arte, mi madre era como una gran viajera, ¿no? Era como una persona que exploró mucho, ¿no? En Asia, ¿no? En Estados Unidos, en muchos lados. Entonces, para mí en Tintín se conjuntaba como toda esta parte, ¿no? Por un lado, que yo había recibido, ¿no? La parte del arte, la parte como de los libros, ¿no? La parte de la literatura, y por el otro la parte del viaje, ¿no? En cada una de las aventuras que Tintín va intentando resolver, ¿no? Ahí como en todo el viaje. Entonces yo diría que esos dos personajes, ¿no? Sandokan y Tintín son como personajes, ¿no? Que me han marcado. Y bueno, posteriormente también en el mundo del cómic, ¿no? Encontré como muchas referencias, ¿no? Como muchos espacios, ¿no? Y bueno, soy un asiduo lector de cómic, un asiduo lector de novela gráfica, y yo creo, ¿no? Que como todos, ¿no? Uno de los primeros anclajes, ¿no? Que hay también con mi lectura está ahí, en el cómic, en la novela gráfica, y en específico, ¿no? De niño, y ahora ya me mantengo un poco alejado, ¿no? Como de ello, pero Batman, ¿no? Hay un Batman, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? De esos personajes de infancia, y quien más, yo diría que también Astro Boy también, ¿no? El gran Astro Boy forma parte también como de esa parte, ¿no? De influencias de personajes de infancia, ¿no? Que han tenido como gran, de las que guardo un gran recuerdo, ¿no? Sandokan, Tintín, Astro Boy
y un Batman, ¿no? Un Batman de los 80. Alberto, ¿quieres decir algo? O pasamos a la siguiente. No, fíjate que sería muy complicado porque, bueno, yo no me acerqué a la literatura o a la lectura tan a corta edad. Entonces ya en la adolescencia, pues mis primeras lecturas, o hablar de mis héroes, probablemente más bien sería referirme a personajes como Harry Heller en El Lobo Estepario, hablar de Mersol en El Extranjero. O sea, a final de cuentas no eran personajes probablemente que se convirtieran en un héroe, pero sí había una identificación fuerte, al menos de mi parte. Igual, yo creo que son esos momentos, sobre todo cuando descubres la literatura, o esta se te descubre también, que es una proyección un poco, ¿no? Entonces siempre son periodos en los que a veces nosotros nos sentimos solos, en donde estamos cruzando por momentos de darte cuenta quién eres, hacia dónde vas. Entonces siempre estos personajes que eran muy individuales, que eran muy conscientes también de sí mismos y del papel que jugaban en el mundo, eran los que me atraían realmente. O sea, fueron, creo que mis primeras influencias era esta literatura, sobre todo también lo que es la literatura de posguerra, todo el existencialismo. Pero bueno, sería, en ese sentido, sería, digamos, como los personajes que me llamaban la atención, sobre todo en un primer periodo literario. Ya, pues nos acercamos a la recta final del partido, como decían los locutores cuando había partidos de fútbol. Nos quedan como poco más de 5 minutos. Hay una pregunta para Pedro. Retoman lo que nos comentabas de la cuestión del protestantismo. ¿Tu historia familiar en cuanto al protestantismo ha influido en tu obra? Y si la respuesta es sí, ¿de qué manera? No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, desde luego, ¿no? Desde luego. Influye en relación con la cercanía de los libros, ¿no? Del arte. En cierto modo, parafraseando, ¿no? A Monsiváis, ¿no? De nuevo, que cumple años, ¿no? de fallecimiento. Él hablaba acerca de Dios en el lenguaje, ¿no? Él hablaba acerca de la comprensión de Dios a través del lenguaje, ¿no? Que es en el lenguaje en donde él encontraba a ellos, ¿no? Creo yo que el hecho, ¿no? Como de hablar acerca de literatura, hablar acerca de novela, de cuento, ¿no? De poesía, es hablar del otro, ¿no? Es hablar de la otra, en el sentido de que las múltiples posibilidades que podemos tener de escribir alguna frase, ¿no? Intentar realizar alguna qué sé yo, retratar algún momento, ¿no? Y intentar plasmar algún sentimiento, etcétera, pues van a ser distintos, ¿no? Siempre. Entonces, hablar de la literatura es hablar acerca del otro, de la otra, es hablar acerca del respeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el protestantismo tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Porque el protestantismo ilustrado, vuelvo a repetir, ¿no? Ahora hay una serie de lecturas, ¿no? Como muy pobres, ¿no? Que ya no apuestan como a la cultura, ¿no? A la cultura del libro, etcétera. Pero en ese sentido creo que está súper marcado primero el acercamiento al libro, ¿no? Al libro como tal. El entender, por ejemplo, ¿no? Que en ese mundo hay una crítica, por ejemplo, ¿no? A las estructuras autoritarias, a las estructuras jerárquicas, y hay un momento de entender que es a través, ¿no? De un espacio democrático, ¿no? De un espacio participativo, como se rigen, ¿no? Se constituyen las sociedades protestantes ilustradas, ¿no? Vuelvo a repetir, hay eso, ¿no? Hay democratización, hay participación comunitaria, pero sobre todo hay una búsqueda por el libro, ¿no? Por el libro en sí, por la lectura, por el ilustrarse, ¿no? No por nada muchos de los protestantes evangélicos de los primeros momentos eran médicos, ¿no? Como mi abuelo, justamente por eso, ¿no? Esa influencia a partir de ello. Pero sí, ha funcionado, ¿no? Digo, en ese sentido, a mi forma de entender la literatura, ¿no? La literatura también como una posición, como un espacio de enunciación, como un espacio crítico, ¿no? Creo que eso es importantísimo.
Muy bien. Raúl Reyes Ramos les manda saludos y buena fortuna con sus libros, que lleguen a nuevos lectores. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos contaran, bueno, que cerraran ustedes como quisieran, idealmente con una invitación a que lean su libro, por supuesto, pero también, pues si pueden comentarnos qué libro tienen ahí en su escritorio, en su buró, qué están leyendo, compartir un poco en qué andan. Creo que te toca, Itzel. Y yo queriendo que no me pasen a mi lista. Bueno, nada más quiero decir que me asustó la pregunta, la otra, la de si te gusta tal libro, entonces te gustaría Domingo de Somertal. Me reconozco negada a contestar eso. Y lo que sí puedo decir es que si te gustan las películas de Almodóvar donde se mete la música, y la música es protagonista con la historia, y es así personaje la música, entonces te podría gustar Domingo de Summertime. Tiene un pequeñito soundtrack, porque yo tengo una obsesión con la música sin darme cuenta, y ahora acabo de darme cuenta cuando lo dije, que la música era muy importante para mí. Trae canciones, por supuesto, como la de Summertime, en la versión de Janis Joplin. Trae un cuento que trae canciones de Sandro de América, y es fantástica, y son unas peluqueras ahí bien estrafalarias que escuchan las canciones de Sandro de América. Y trae unos boleros, porque como buena admiradora que soy de Almodóvar, pues tenía que haber, ¿no?, boleritos por ahí, eso, novia mía, y esta canción, ¿no?, que es ya un referente, Bésame mucho. O sea, ahí están esas canciones. Entonces, pues es lo que podría decir sobre el libro. ¿Y qué estoy leyendo así? ¿O qué estoy leyendo? Un montón de cosas. Yo antes era una lectora fiel, y ahora soy una lectora infiel. Ando con todos los libros y empiezo uno y sigo con otro. Estoy leyendo Tenemos que hablar de Kevin ahorita, de Lionel Shriver o algo así. Estoy leyendo The Natural Way of Things. Me cuesta trabajo, porque me cuesta trabajo con el inglés, pero ahí voy. Y estoy leyendo además un libro electrónico de Philip K. Dick, que lo acaban de mencionar. Estoy leyendo Emmanuel Carré, que tiene el libro, ¿no?, sobre Philip, y ahí voy, o sea, y voy entre uno y otro. Y iba por empezar otro libro, pero se me atravesaron estos dos de Paraíso Perdido, y entonces ya están también en mi buró. Eso es lo que estoy ahorita leyendo. Muchas gracias, Itzel. ¿Quién sigue? ¿Alberto? ¿Pedro? Bueno, primero contesto lo que estoy por empezar a leer. Ahorita estoy terminando una relectura de Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, pero justo acabo de comprar el boxeador polaco de Eduardo Halfon. Entonces es como el que tengo inmediatamente ya para comenzar la lectura. Y bueno, eso es lo que estoy ahorita como entre lecturas. Y acerca de la pregunta complicada de tu libro, pues yo, bueno, al menos siento que traté de darle un poco de singularidad al libro de Habitaciones. Digo, son 24 historias, pero creo que he jugado un poco con los diferentes géneros. O sea, yo diría que hay como un poco para todo mundo. Entonces, creo que, o esperaría que cualquier persona pudiera encontrar al menos una historia que les pueda gustar. Entonces no diría concretamente a qué tipo de narrativas puede hacer referencia la lectura única de Habitaciones. Bueno, yo en mi caso estoy terminando de leer La tristeza extraordinaria del Leopardo de las Nieves, de Joka Reiners Terrón. Es una novelón increíble, ¿no? Y estoy ahora iniciando el Atlas, ¿no?, de William Bolman, ¿no?, uno de los escritores norteamericanos más importantes, ¿no?, en este momento. También estoy leyendo Antonio Ortuño, también estoy leyendo a Monge, también estoy leyendo a Fernanda Melchor. Y bueno, si hay 3 libros que se parecían al mío, yo creo que sí, no sé, está en relación con lo atascado,
¿no? Hay mucho atasque en mi libro, ¿no? Hay la Lucín también presente, ¿no? De las drogas, ¿no? Del mundo futuro, ¿no? En ese sentido. Entonces yo diría que un poco Philip K. Dick, ¿no? Si les laten como las historias, pues está muy emparentado con eso. Está muy emparentado también con William Gibson también, ¿no? Uno de los padres del cyberpunk, y pues desde luego con Bruce Sterling, ¿no? También, que es uno de los grandes escritores del género. Yo diría que esas historias están vinculadas, incluso también, como bien dijo nuestro editor Antonio, con Love, Death and Robots, ¿no? Si les gustan entonces ese tipo de historias, ¿no? Alucinantes, alucinadas, atascadas, y que quieren pensar también el presente desde una crítica, ¿no? Importante a lo que acontece, creo que están ahí en ese mood, ¿no? Para acercarse a Percorrezo de las Nubes, Paraíso Perdido. Pues bueno, yo quiero agradecer la invitación que nos hizo la Feria del Libro de León, al Instituto de Cultura de León también, por estas charlas. Esta es la segunda que tienen con autores de Paraíso Perdido. Habrá otra en unos 15 días, que es como la segunda sesión para hablar de los otros libros que se han publicado en esta misma colección, Árbol Adentro. Si se les despertó la curiosidad y quieren conocer un poco más de Itzel, de Alberto o de Pedro, pueden pasar por la página de la editorial, que es editorialparaisoperdido.com. Ahí pueden encontrar una pequeña reseña de los libros, una pequeña semblanza de ellos. Pueden comprarlo tanto en electrónico como impreso. En el caso del libro electrónico, lo encuentran en la mayoría de las plataformas disponibles. Entonces, bueno, cualquier otra cosa, pues podemos estar en contacto. Mándenos un correo a hola@editorialparaisoperdido.com. Pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.